Para abril de 1945 ya era claro que la Alemania nazi iba a ser derrotada. Desde el este, el ejército rojo soviético seguía avanzando. Desde el oeste, los soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países aliados también avanzaban rápidamente. Alemania ya estaba atrapada entre dos frentes, pero aunque casi no había esperanza de ganar, Adolf Hitler seguía negándose a rendirse. Se escondió en su búnker bajo Berlín y ordenó defender la capital hasta el último soldado. Aquí comenzó la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la Batalla de Berlín. Años antes de esto, la situación era completamente opuesta. En 1941, el ejército alemán atacó a la Unión Soviética. Millones de soldados alemanes avanzaron hacia el este y llegaron cerca de Moscú. Ocuparon muchas ciudades y vastas áreas del territorio soviético, pero no lograron derrotar completamente a la Unión Soviética. Después de varios años de intensos combates, el ejército rojo fue empujando poco a poco a los alemanes de regreso. Desde Moscú, Stalingrado, Ucrania, Bielorrusia y Polonia, el ejército alemán se vio obligado a retirarse hasta que la guerra llegó al propio territorio de Alemania. En enero de 1945, las fuerzas soviéticas llegaron al río Oder. Este río es importante porque es la última gran barrera antes de Berlín, la capital de la Alemania nazi. En algunas partes del frente, los soldados soviéticos estaban a solo 60 kilómetros de la capital. A esa distancia, ya estaban muy cerca. Aún así, el ejército rojo no avanzó de inmediato, aunque Berlín ya estaba cerca de ellos. Muchos soldados soviéticos también estaban cansados, porque durante varios meses casi no dejaron de marchar y luchar. También era necesario llevar al frente comida, balas, combustible, medicinas, proyectiles de artillería y piezas de vehículos. Por eso no podían simplemente lanzar a millones de soldados sin suficiente suministro. Los comandantes soviéticos también tenían que asegurarse primero de que sus flancos estuvieran seguros. Si avanzaban directamente hacia Berlín, mientras aún había unidades alemanas fuertes en el norte y sur, era posible que atacaran la retaguardia de su ejército y cortaran sus líneas de suministro. Por eso, el gran avance se detuvo temporalmente mientras preparaban la siguiente operación. En el primer plan, era posible que el ataque final a Berlín comenzara en mayo. Pero el líder soviético Iósif Stalin estaba preocupado. Mientras el ejército rojo estaba posicionado en el río Oder, los aliados occidentales avanzaban rápidamente desde el otro lado de Alemania. Ya estaban cruzando el río Rin y muchas posiciones defensivas alemanas en el oeste estaban cayendo. Stalin temía que tal vez los aliados occidentales llegaran primero. El ejército estadounidense y británico llegaran a Berlín. La ciudad no era solo un objetivo militar simple. Berlín era la capital del gobierno nazi. Allí estaban los edificios importantes del régimen, el centro del poder de Hitler y el lugar donde él se escondía. Quien llegara primero a Berlín también tendría una gran victoria simbólica. Esto mostraría al mundo entero quién realmente derrotó muchas posiciones defensivas alemanas. Esto mostraría al mundo entero quién finalmente derribó el centro del poder nazi. El comandante aliado, el general Dwight Eisenhower, también dijo que Berlín no era el objetivo principal de los aliados occidentales. Para él, era más importante aplastar a las fuerzas alemanas restantes y evitar un gran número de bajas en una feroz batalla dentro de la ciudad. Pero Stalin no confió completamente en esta explicación. Por eso ordenó que comenzara de inmediato el gran ataque. En lugar de esperar hasta mayo, la operación se programó para el 16 de abril de 1945. Para tomar Berlín, la Unión Soviética utilizó tres grandes ejércitos que llamaron frentes. Un frente estaba compuesto por varios ejércitos, incluyendo infantería, tanques, artillería, ingenieros, aviones y otras unidades de apoyo. La fuerza más grande era el primer frente bielorruso, comandado por el mariscal Georgi Zhukov. Zhukov fue uno de los comandantes soviéticos más conocidos durante la guerra. Tuvo un papel importante en la defensa de Moscú y en otras grandes operaciones contra los alemanes en Berlín. Su fuerza enfrentaría la parte más difícil del ataque. Desde el río Oder, tendrían que romper las defensas alemanas en las alturas de Zielou. Después seguirían el camino principal hacia Berlín y se dirigirían directamente al centro de la ciudad. Las alturas de Zielou son tierras elevadas al oeste del río Oder. Debido a que es más alto que el área circundante, los defensores alemanes pueden ver claramente a los soldados y tanques soviéticos que se acercan desde el este. Pueden atacar a los que avanzan con artillería, ametralladoras, morteros y armas antitanque antes de que se acerquen. Al sur está posicionado el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev. Su tarea es atravesar las defensas alemanas en el río Neisse y luego rodear hacia el sur de Berlín. Su objetivo es cortar las rutas de salida de la ciudad
y evitar que los refuerzos alemanes lleguen a la capital. Al principio no estaba claro si las fuerzas de Konev entrarían directamente a Berlín, pero todos sabían que había una competencia entre él y Zhukov. Ambos querían ser reconocidos como el comandante que entrara primero y capturara la capital de Hitler. En el norte, el segundo frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokossovski también estaba listo. Su ataque comenzaría un poco más tarde. Su principal tarea era evitar que las fuerzas alemanas del norte interfirieran con el avance de Zhukov. En total, la Unión Soviética preparó una fuerza enorme para la ofensiva final. Aproximadamente 2,5 millones de soldados participaron en la operación, incluyendo a miles de soldados polacos que luchaban junto al Ejército Rojo. También tenían más de 6,000 tanques y cañones autopropulsados, más de 40,000 piezas de artillería y morteros y miles de aviones militares. En algunas partes de la línea del frente, los cañones estaban casi uno al lado del otro. Antes de que avanzaran la infantería y los tanques, planeaban bombardear intensamente las posiciones alemanas. El objetivo era destruir los búnkeres, trincheras, líneas de comunicación, posiciones de artillería y los caminos utilizados por los defensores. El Ejército Rojo tenía una gran fuerza, pero eso no significaba que su trabajo fuera fácil. Muchos de sus soldados eran veteranos de guerra, pero también estaban cansados. Algunos llevaban varios años luchando. Muchos habían visto la destrucción de sus hogares y la muerte de sus familias después de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética. Tenían un fuerte deseo de terminar la guerra, pero también se prepararon rápidamente para el ataque final. Había unidades que necesitaban ser trasladadas de inmediato, reorganizadas y abastecidas con nuevos suministros. Había soldados que no habían descansado lo suficiente, mientras que algunos de los comandantes aún no conocían completamente el terreno que iban a atacar. Por otro lado, los comandantes alemanes sabían que era muy difícil detener al Ejército Rojo. La principal fuerza alemana al este de Berlín era el grupo de ejércitos Vístula, comandado por el general Gotthard Heinrichi. A diferencia de otros comandantes nazis que solo seguían las órdenes de Hitler, Heinrich era conocido como Vístola, que estaba bajo el mando del general Gotthard Heinrichi, a diferencia de otros comandantes nazis. Por otro lado, él sabía cómo usar el terreno, las trincheras, la artillería y el camuflaje, lo que hacía muy difícil detener a un enemigo más grande. En el sur también estaban algunas partes del grupo de ejércitos centro del mariscal de campo Ferdinand Schörner. En teoría, eran comandantes principales que hacían que fuera muy difícil para los soldados alemanes en toda la región. Pero la situación real de su ejército era muy distinta. Muchas divisiones alemanas existían solo de nombre. Les faltaban soldados, tanques, balas, combustible, comida y vehículos. Aún quedaban algunas unidades fuertes de las Waffen SS y Panzer. Estas contaban con soldados veteranos y tanques poderosos. Pero muchas de sus otras tropas eran recién formadas. Les faltaba entrenamiento y solo fueron reunidos de diferentes unidades. En la defensa también participaba el Volkssturm. Este era una milicia formada por el gobierno nazi en la última parte de la guerra. Como Alemania ya no tenía suficientes soldados regulares, llamaron a hombres que antes no estaban incluidos en el servicio militar. Muchos de ellos eran hombres mayores. También había algunos adolescentes que casi eran niños y carecían de entrenamiento adecuado. A otros solo se les dio un rifle, unas cuantas balas o un Panzerfaust que se usaba contra tanques. Después de una breve instrucción, los enviaron a posiciones defensivas para enfrentar a un enorme ejército soviético. Hay tres principales. Alemania tenía 3 líneas de defensa alrededor de las alturas de Zielou. Construyeron trincheras, búnkeres, campos minados, zanjas antitanque y posiciones de artillería ocultas. Inundaron algunas zonas bajas cerca del río Oder para dificultar el paso de los tanques y la infantería soviética. Pero aunque algunas posiciones defensivas eran buenas, todo el mando alemán ya estaba desorganizado. Hitler daba órdenes desde su búnker, aunque ya no comprendía completamente la verdadera situación afuera. A menudo prohibía la retirada, aunque fuera necesaria para salvar a los soldados y formar una defensa más efectiva. Alemania ya no tenía suficiente combustible para trasladar rápidamente sus tanques y reservas. Si el Ejército Rojo rompía la línea defensiva principal, quedaban pocas fuerzas que pudieran detenerlos antes de que llegaran a Berlín. Muchos soldados alemanes sabían esto, pero siguieron luchando por diferentes razones. Algunos seguían siendo leales a Hitler y al partido nazi. Otros temían ser castigados por sus propios oficiales si huían o se rendían. Muchos también temían la llegada del Ejército Rojo. Durante casi 4 años, las fuerzas nazis causaron una destrucción enorme en la Unión Soviética. Millones de civiles y soldados soviéticos murieron. Muchas ciudades y pueblos fueron incendiados o destruidos.
También hubo ejecuciones masivas, trabajos forzados, hambre y otros crímenes en los territorios ocupados. Los soldados alemanes ya sabían que muchos soldados soviéticos estaban muy enojados. Temían que Alemania sufriera represalias por lo que las fuerzas nazis hicieron en el este. Por eso, aunque la derrota era casi segura, muchos creían que debían detener al Ejército Rojo, aunque fuera solo por unos días. Frente a ellos había millones de soldados soviéticos listos para terminar la guerra. Detrás de ellos estaba Berlín, el último centro de poder de Hitler. Y entre los dos ejércitos estaban las alturas de Zielou, la última gran defensa que debía romperse antes de abrir completamente el camino hacia la capital. Y fue en la madrugada del 16 de abril de 1945 cuando comenzó el gran ataque soviético en el este de Alemania. Miles de piezas de artillería y lanzacohetes dispararon simultáneamente a lo largo de los ríos Oder y Neisse. Luego bombardearon las trincheras alemanas, los búnkeres, las carreteras y las líneas de comunicación antes de hacer avanzar a la infantería y los tanques. Pero en las alturas de Zielou, el primer bombardeo no fue completamente exitoso. El general Gotthard Heinrichi predijo que el ataque del Ejército Rojo estaba cerca. Antes de que cayera la mayoría de los proyectiles, él retiró a algunos soldados alemanes de la primera línea de defensa. Por eso muchos proyectiles soviéticos impactaron en posiciones que ya estaban casi vacías. Cuando disminuyó el bombardeo, los defensores alemanes regresaron a sus posiciones. Cuando la infantería soviética se acercó, fueron recibidos por ametralladoras, morteros, artillería y armas antitanque. El Ejército Rojo también usó grandes reflectores para deslumbrar a los alemanes, pero había mucho humo, niebla y polvo en el área. En lugar de dificultar la visión de los defensores, la silueta de algunos soldados soviéticos y vehículos se hizo aún más clara. Así, los artilleros alemanes tuvieron objetivos más fáciles. El terreno por donde pasaban los atacantes también era difícil. La llanura estaba fangosa y blanda, por lo que muchos tanques y camiones se vieron obligados a pasar por las pocas carreteras disponibles. La infantería, los tanques, la artillería y los vehículos de suministros se aglomeraron rápidamente. Si un vehículo se averiaba al frente, bloqueaba a todos los que venían detrás. La artillería alemana también podía atacar fácilmente la larga fila de vehículos. En solo unas horas, el avance del mariscal Georgy Zhukov se ralentizó. Su plan inicial era esperar a que la infantería rompiera la línea alemana antes de enviar a los grandes ejércitos de tanques. Pero la defensa no se rompió de inmediato. A medida que la batalla se prolongaba, la presión sobre Zhukov aumentaba. Sabía que el avance de las fuerzas del mariscal Iván Konev en el sur era más rápido. Como no quería que le ganaran la carrera hacia Berlín, ordenó que los tanques avanzaran de inmediato aunque el camino no estuviera despejado. Esto hizo que el campo de batalla fuera aún más caótico. Los tanques se mezclaron con la infantería que estaba cuerpo a tierra y escondiéndose del fuego alemán. Algunos vehículos no podían avanzar, mientras que otros tomaron rutas equivocadas. Pero aunque el primer ataque fue caótico, el Ejército Rojo no se detuvo. Siguieron enviando nueva infantería, tanques, artillería e ingenieros. Cuando una unidad era detenida, otro grupo intentaba atacar en otra parte de la línea alemana. El Panzerfaust representaba un gran peligro para los tanques soviéticos. Es un arma antitanque pequeña que puede ser transportada por un solo soldado. Si un combatiente alemán lograba acercarse al costado o la parte trasera del tanque, podía destruirlo de un solo disparo. Por eso, cada grupo de tanques necesitaba ir acompañado de infantería. Los soldados buscaban en las trincheras, casas, hoyos y árboles donde podían estar escondidos los que llevaban Panzerfaust. Durante 3 días, el Ejército Rojo siguió atacando mientras las fuerzas de los defensores alemanes se iban agotando poco a poco. Ya no tenían suficiente munición, combustible, refuerzos ni descanso. Cuando caía una posición defensiva, era difícil recuperarla porque ya les quedaban muy pocas unidades de reserva. Para el 19 de abril, las fuerzas de Zhukov lograron romper las principales defensas alemanas en las alturas de Zielou. Pero el costo fue muy alto. Miles de soldados de ambos bandos murieron, resultaron heridos o desaparecieron en cuestión de pocos días. Hasta ahora, los registros difieren sobre el número exacto, pero está claro que las bajas en la batalla fueron enormes. Mientras Zhukov tenía dificultades en Zielou, el ejército de Konev avanzó más rápido por el sur. Algunas posiciones alemanas frente a él eran más débiles, y su ataque de artillería fue mejor coordinado antes de que los soldados cruzaran el río Neisse. Los ingenieros soviéticos construyeron de inmediato puentes para que la infantería, los tanques y los vehículos de suministro pudieran cruzar. Por esto, las fuerzas de Konev llegaron rápidamente a la retaguardia de algunas unidades alemanas. Otros se retiraron sin órdenes claras. Algunos quedaron separados de sus comandantes, mientras que otros se rindieron porque ya no tenían una ruta segura de escape. Al ver el rápido progreso de Konev,
Stalin le permitió girar hacia el norte en dirección a Berlín. Esto significaba que dos fuerzas poderosas, las dos fuerzas soviéticas, ahora se acercaban rápidamente a la ciudad desde diferentes direcciones. La competencia entre Zhukov y Konev se intensificó aún más. Ambos querían llegar primero al centro de Berlín, pero mientras aceleraban el ataque, sus vehículos de suministro tenían dificultades para mantenerse al ritmo. Los tanques necesitaban combustible constante. La infantería necesitaba municiones, comida y apoyo médico. Si los camiones de suministro se quedaban atrás, una unidad entera podía detenerse incluso sin enfrentar al enemigo. Las tropas soviéticas también tenían dificultades en los bosques, pantanos, pequeños pueblos y caminos estrechos. En estos lugares, pequeños grupos alemanes podían esconderse. A veces dejaban pasar primero a los tanques soviéticos antes de atacar los camiones y ambulancias en la retaguardia. Por eso, el Ejército Rojo tenía que revisar cada aldea, intersección, bosque y puente por donde pasaban. El 20 de abril, justo en el cumpleaños de Hitler, ya habían llegado a una distancia desde la que podían alcanzar la ciudad. Empezaron a caer balas en la parte central de la ciudad. Para los civiles, la situación se volvió aún más peligrosa. Había ataques aéreos de los aliados occidentales, artillería de las fuerzas soviéticas y combates que se acercaban a los suburbios. Los sótanos de los apartamentos y edificios se convirtieron en refugios. Ahí, las familias se apiñaban mientras la tierra temblaba con cada explosión. En algunos lugares faltaba agua y comida. También se cortó la electricidad y las líneas de comunicación. A los doctores y ambulancias les costaba llegar a los heridos. Mientras tanto, el sistema de mando alemán casi se había derrumbado. Las fuerzas soviéticas ocuparon el complejo del cuartel general militar en Winsdorf, al sur de Berlín. Algunas unidades alemanas que se retiraban desde el este también perdieron las comunicaciones. Uno de los comandantes que perdió contacto con Berlín fue el general Helmut Weidling. Debido al caos, se difundió el rumor equivocado de que había movido sus fuerzas sin permiso. Incluso se emitió una orden para que lo ahorcaran. Weidling fue al búnker de Hitler para explicar lo que sucedió. En lugar de matarlo, lo nombraron comandante general de la defensa de Berlín. Su nueva tarea era sumamente difícil. Tenía que defender una gran ciudad usando unidades que carecían de soldados, municiones, tanques, combustible y comunicaciones. Tampoco tenía control total sobre todos los defensores. Había ejército regular, Waffen-SS, policía, juventud hitleriana, Volkssturm y varios grupos diferentes, cada uno con sus propios comandantes. Mientras el caos reinaba afuera, la situación también empeoraba en el búnker de Hitler. El 22 de abril le informaron que no ocurrió el contraataque que esperaba del general Felix Steiner. En el mapa parecía que todavía tenía grandes ejércitos que podía utilizar, pero en el verdadero campo de batalla, muchas de esas unidades ya carecían de soldados. Estaban dispersas o ya no tenían la capacidad de llevar a cabo un gran ataque. Hitler se enojó con sus generales. Gritaba que el liderazgo militar le falló y lo traicionó. En medio de su enojo, admitió que la guerra ya estaba perdida, pero aún así no aceptó rendirse. Luego volvió a hacer planes que ya no se podían llevar a cabo. Esperaba que los ejércitos de Steiner, Walter Wenck y Theodor Busse atacaran desde diferentes direcciones. El problema era que ninguno de ellos tenía la fuerza suficiente para romper la gran fuerza soviética que se acercaba a Berlín. Mientras Hitler permanecía en el búnker, varios altos funcionarios del gobierno nazi abandonaron la ciudad uno por uno. Entre ellos estaban Hermann Göring, Heinrich Himmler, Karl Donitz y Albert Speer. Algunos dijeron que tenían deberes que cumplir en otros lugares, pero para muchos habitantes de Berlín el mensaje era claro. Los líderes que ordenaron luchar hasta la muerte fueron los primeros en huir del peligro. Himmler también intentó en secreto negociar con los aliados occidentales. Él esperaba que Alemania pudiera rendirse ante Gran Bretaña y Estados Unidos mientras continuaba la lucha contra la Unión Soviética. Los aliados occidentales no aceptaron esto. Ellos exigían la rendición total de la Alemania nazi, no un acuerdo separado contra una nación aliada. Mientras esto sucedía, las fuerzas de Zhukov y Konev se acercaban cada vez más entre sí. Su objetivo era rodear completamente Berlín y cortar todas las rutas principales de salida. El 24 de abril, varias unidades soviéticas se unieron en la parte sureste de la ciudad. Al mismo tiempo, una gran parte del 9º Ejército Alemán y algunas unidades del 4º Ejército Panzer quedaron aisladas en Berlín. Quedaron atrapados en los bosques y pequeños pueblos al sureste de la capital. Este lugar llegó a conocerse como la Bolsa de Halbe. No solo había soldados atrapados allí, también había miles de civiles que huyeron de sus pueblos porque temían ser alcanzados por el Ejército Rojo. El territorio controlado por los alemanes se redujo rápidamente.
eran bombardeados todos los días por aviones y artillería soviéticos. Había poca comida, combustible y municiones. También había muchos heridos, pero faltaban medicinas y vehículos para sacarlos. Hitler le ordenó al general Buses que fuera a Berlín y salvara la ciudad, pero Buses sabía que eso ya no era posible. En cambio, eligió huir hacia el oeste e intentar unirse a las fuerzas del general Benck. El objetivo era llegar a una zona controlada por los estadounidenses. Para muchos soldados y civiles alemanes, era mejor rendirse a los estadounidenses que ser capturados por los soviéticos. Intentaron abrirse paso a través de las líneas soviéticas, usando los vehículos blindados restantes al frente. Detrás iban caminando la infantería, los heridos, los refugiados, ancianos, mujeres y niños. Los caminos en el bosque estaban sumamente congestionados. Cuando un vehículo se averiaba al frente, toda la columna se detenía. Cuando la artillería soviética disparaba, la gente se dispersaba y se escondía entre los árboles. Muchos heridos se quedaban atrás porque ya no había espacio en los vehículos. Hubo unidades que cambiaron de dirección varias veces, porque los caminos por donde pasaban estaban cerrados. El 28 de abril, un gran grupo logró pasar por una parte débil del cerco soviético, pero aún tenían que cruzar una amplia zona controlada por el Ejército Rojo. Antes de llegar a las fuerzas de Wenck, ¿cuántos lograron salir con éxito? Solo unos pocos lograron escapar. Muchos murieron, resultaron heridos o fueron capturados en el cerco de Halbe. Debido a que los registros varían, no se conoce el número exacto de bajas, pero se reconoce como una de las partes más sangrientas de la Operación Berlín. Mientras continuaba la batalla en Halbe, el Ejército Rojo finalmente cerró el cerco alrededor de Berlín el 25 de abril. Ya no quedaba ningún camino abierto para que los defensores escaparan o para que llegaran los refuerzos que esperaban. Ese mismo día, los vehículos soviéticos y estadounidenses se encontraron cerca del río Elba. Este encuentro fue importante porque mostró que el territorio restante de la Alemania nazi ya estaba dividido. Desde el este estaba el Ejército Rojo. Desde el oeste estaban los estadounidenses y otras fuerzas aliadas. Pero aunque ya era claro que el final estaba cerca, los crímenes no se detuvieron. Por parte de Alemania, algunos miembros de las SS y la policía militar seguían capturando y matando a sus propios soldados sospechosos de desertar, rendirse o de ser traidores. Había cadáveres que dejaban al lado del camino con letreros que decían que el muerto era un desertor o un cobarde. El objetivo de esto era asustar a los demás soldados y obligarlos a mantenerse en sus puestos. También hubo funcionarios nazis que mataron a prisioneros políticos y a otros reclusos antes de que llegaran las fuerzas aliadas. En los campos de concentración de Sachsenhausen y Ravensbrück, las SS obligaron a decenas de miles de prisioneros a marchar lejos del avance del Ejército Rojo. Muchos de ellos estaban delgados, enfermos y casi sin fuerzas. Fueron obligados a caminar largas distancias sin suficiente comida, agua, ropa ni descanso. A los que no podían seguir el paso los fusilaban o los dejaban tirados en el camino. Muchos también murieron por hambre, enfermedades, frío y agotamiento extremo. Estas marchas forzadas fueron llamadas marchas de la muerte. La SS hizo esto para evitar que los prisioneros fueran liberados y para ocultar algunas de las pruebas de sus crímenes. Cuando las tropas soviéticas llegaron a Sachsenhausen en abril, encontraron a varios miles de prisioneros que estaban demasiado débiles para ser llevados en la marcha. Muchos de ellos apenas podían mantenerse en pie y necesitaban comida, medicinas y atención médica de inmediato. Pero el Ejército Rojo tampoco fue inocente de los abusos que ocurrieron mientras avanzaba en Alemania. Había soldados soviéticos que robaban en casas, tiendas, almacenes y granjas. Se llevaban comida, ropa, bicicletas, herramientas, joyas y relojes. Hubo oficiales que intentaron detener los saqueos y otros abusos. Algunos soldados también fueron castigados. Pero en muchos lugares la aplicación de la disciplina era débil e inconsistente. Hubo comandantes que se hicieron de la vista gorda, mientras que otros priorizaron el avance rápido en lugar de investigar los crímenes de sus propios hombres. También hubo antiguos prisioneros de guerra soviéticos que fueron liberados de los campos alemanes, pero no fueron tratados de inmediato como víctimas. El gobierno soviético sospechaba de ellos porque habían sido capturados por el enemigo. Algunos fueron investigados por las fuerzas de seguridad, enviados a campos especiales o devueltos inmediatamente al servicio militar. Para ellos, el sufrimiento no terminó de inmediato, aunque ya habían sido liberados del cautiverio alemán. En solo unos días, la situación alrededor de Berlín cambió por completo. Se rompió la defensa principal en el este. Las fuerzas alemanas quedaron atrapadas en Halbe. Los ejércitos soviético y estadounidense se encontraron en el Elba, y Berlín quedó completamente rodeada. Ya no había un ejército suficiente para salvar la ciudad. Tampoco había una ruta clara de salida, pero la batalla aún no había terminado.
La siguiente etapa ya no ocurriría en campos abiertos ni en tierras altas. Ahora sucedería en las mismas calles, casas, túneles del metro, puentes y edificios destruidos dentro de Berlín. A medida que el Ejército Rojo se acercaba al centro de Berlín, la vida de los civiles se volvía cada vez más peligrosa. Muchas mujeres fueron víctimas de violencia sexual por parte de algunos soldados soviéticos. Las estimaciones de los historiadores varían sobre el número exacto, pero está claro que los abusos fueron generalizados. Algunos soldados fueron castigados, pero la mayoría de los casos no fueron investigados. Mientras tanto, ya había comenzado el intenso combate callejero dentro de Berlín. No era fácil conquistar la ciudad porque muchos edificios estaban destruidos y las calles bloqueadas, y muchos defensores alemanes se escondieron en casas, sótanos, estaciones de tren, túneles y azoteas. El Ejército Rojo utilizó pequeños equipos de asalto que incluían infantería, ingenieros, artillería y vehículos blindados. En lugar de pasar siempre por las calles abiertas, perforaban las paredes para moverse de un edificio a otro. Cada bloque tenía que ser tomado uno por uno. A veces los soldados soviéticos ya controlaban un piso, pero todavía había defensores alemanes en el sótano o en la parte superior. Por eso la lucha era lenta y sangrienta. El objetivo principal del Ejército Rojo era el centro de Berlín, donde se encontraba el Reichstag y el búnker de Hitler. El Reichstag era importante porque simbolizaba el poder de Alemania. Por eso, la Unión Soviética quería izar su bandera allí como una clara señal de victoria. Pero antes de poder lograrlo, primero tenían que cruzar un área abierta mientras eran atacados por ametralladoras y artillería. Cuando lograron entrar al edificio, la batalla continuó en las escaleras, pasillos, habitaciones y el sótano. Al final, lograron izar la bandera soviética sobre el Reichstag. El 29 de abril, Hitler se casó con Eva Braun. Al día siguiente, el 30 de abril, ambos se suicidaron dentro del búnker. No hay evidencia sólida de que Hitler haya escapado a Argentina u otro país. Después de su muerte, Karl Dönitz fue elegido como el nuevo presidente de Alemania, mientras que Joseph Goebbels se convirtió en el canciller. Pero casi no tenían control real en Berlín. El 1 de mayo, los representantes alemanes intentaron hablar con los comandantes soviéticos. La Unión Soviética no aceptó un acuerdo limitado. Ellos exigían una rendición total. Cuando fracasaron las conversaciones, Joseph y Magda Goebbels mataron a sus hijos antes de suicidarse. Algunos soldados alemanes y funcionarios nazis intentaron escapar de la ciudad. Algunos lograron escapar, pero muchos murieron. Resultaron heridos, fueron capturados o se vieron obligados a rendirse. Para el 2 de mayo estaba claro que la lucha ya no tenía sentido. El general Helmut Weidling ordenó a los defensores restantes que dejaran de luchar. Después entregó Berlín al Ejército Rojo. Poco a poco, los disparos se fueron apagando. Los civiles salieron de los sótanos y refugios y vieron la verdadera magnitud de la destrucción. Las casas, edificios, puentes, estaciones y calles estaban destruidos. Muchas partes de la ciudad estaban llenas de escombros, vehículos destruidos y cadáveres. La batalla de Berlín terminó el 2 de mayo de 1945 y decenas de miles de soldados y civiles murieron durante toda la operación. Es difícil determinar el número exacto porque los registros son confusos y hay muchísimos desaparecidos. Pero el resultado es claro: Hitler está muerto. El Ejército Rojo ya controla Berlín y no queda ninguna fuerza importante que pueda salvar a la Alemania nazi. El 7 de mayo, los representantes alemanes firmaron la rendición incondicional. La rendición se firmó de nuevo en Berlín el 8 de mayo, y eso ya era 9 de mayo según la hora de Moscú. Aquí terminó definitivamente la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero Alemania no volvió a la normalidad de inmediato. Se dividió en zonas de ocupación de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Berlín también se dividió en Berlín Occidental y Berlín Oriental. Con el tiempo se formaron Alemania Occidental y Alemania Oriental, y Berlín se convirtió en el centro de un nuevo conflicto llamado la Guerra Fría. Por eso, la caída de Berlín no solo puso fin al poder de Hitler, también terminó con la Alemania nazi, pero también abrió una nueva división en Europa.